Ahora sí. ¿Listo? Se ve bien, ¿no? Sí, correcto. Sí, perfecto. Adelante, Willy. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Mi nombre es Willy Neumann. Soy cirujano general. Me he formado en Caracas, Venezuela. Ahorita me encuentro en Lima, Perú, ejerciendo mi profesión. El día de hoy voy a presentar un caso que hemos tenido en nuestro hospital, en el hospital donde estoy trabajando ahora, el Hospital de Emergencias de Ate Vitarte. Y bueno, se ha titulado ya como he mencionado, Superando dificultades durante el manejo del trauma abdominal penetrante y ya van a ver por qué se ha titulado así. La idea es que el día de hoy podamos tener un momento de interacción. Va a haber algunos pues, momentos en los cuales por favor todos se les invita a que puedan dar su opinión o participar abiertamente, ¿ya? La idea de este caso pues es poder mostrar algunos elementos de la valoración primaria que nos permitan poder tener alguna noción de cómo elaborar o qué tipo de plan elaborar antes de abordar quirúrgicamente a algún paciente. También establecer algunos factores de riesgo que puedan contribuir a la pues, formación o aparición de complicaciones en el trans y en el postoperatorio, poder analizar algunas dificultades que todos podemos tener con este tipo de pacientes y además pues mostrarles algunas de las soluciones que hemos propuesto y finalmente pues compartir una experiencia que hasta ahora para nuestro hospital ha sido de bastante enriquecimiento para todos desde todo punto de vista, ¿no? Entonces voy a comenzar con los datos clínicos del paciente. Es un paciente que ingresó el 29 de julio del 2022 a las 11:40 de la noche. Un paciente masculino de 35 años de edad. Es traído por familiares en un vehículo particular, en un vehículo propio. El señor se desempeñaba como taxista y pues ha recibido una herida por arma de fuego en el abdomen después de un intento de robo aparentemente. El tiempo de evolución ha sido de más o menos 1 hora, es decir, el paciente desde la lesión por arma de fuego hasta su ingreso al hospital ha transcurrido 1 hora. El paciente pues tenía algunos indicios de tener ingesta de alcohol y el paciente ingresó directamente al área de trauma shock. Entonces, al momento de la valoración inicial, nos damos cuenta que el paciente es obeso, como pueden visualizar a la derecha, no es una coincidencia que la silueta sea de esas características. El paciente ingresó con un estado neurológico que oscilaba o variaba entre la agitación y el letargo, tenía una vía aérea permeable, ventilaba espontáneamente, al examen físico de los pulmones no había ninguna alteración. Ingresó con una presión arterial de 83,59, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una saturación periférica de oxígeno normal de 97%. Su llenado capilar era menor de 3 segundos, sin embargo, se veía palidez cutáneo-mucosa, la temperatura de la piel impresionaba normal y en el abdomen se apreciaba un orificio único en el hipocondrio derecho con dolor abdominal difuso a la palpación. Los pulsos periféricos estaban con una amplitud algo disminuida, taquicardia, y el paciente pues no tenía ningún otro sitio de focalización, tenía un lenguaje incoherente, lo que nos daba una escala de Glasgow de 13 puntos. A las 00 horas, es decir, la medianoche, el médico emergenciólogo del área de trauma shock en nuestro hospital está dirigida por el médico emergenciólogo, como la gran mayoría de las emergencias del país. Y el médico encargado pues llama al área de cirugía para solicitar asistencia para el caso, ¿no? Durante ese tiempo, desde el ingreso del paciente, el médico había dado la indicación de cateterizar un acceso venoso periférico y había administrado 2.000 cc de solución fisiológica, con lo cual a los 20 minutos de la reanimación inicial o del manejo inicial que le dio el médico, la presión arterial subió a 108,63, la frecuencia se mantenía elevada, alrededor de 120 latidos por minuto, y una saturación periférica que se mantenía en 96%.
Entonces, aquí comenzamos a ver qué indicaciones pudieran hacer alguno de los participantes en este momento, o qué pensaría hacer en este momento, ya que está solicitándosele la asistencia para atender al paciente. A ver, estimados colegas, no sé, por ahí vi a algunos amigos. Guillermo, Marilaro, ¿quisieras opinar hasta este momento? Hola, sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias como siempre por la posibilidad de participar. Hola a todos, Willy, Aurelio, Juan Carlos, todo lo que conozco. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, nosotros habitualmente en estos casos no comenzamos con una reanimación tan agresiva. Bueno, es bien conocido los beneficios que podría tener una reanimación controlada para un traumatismo penetrante del torso. Quizá estos sean los casos emblemáticos donde uno a lo sumo administra 500, a lo sumo 1 litro de Ringel latato, pero digamos no más que eso. Y inmediatamente casi forma parte, es un integrante más del equipo de trauma, la ecografía al pie de la camilla para pesquisar en este caso, por ejemplo, la presencia de líquido en el abdomen y también descartar un hemoneumotórax del lado derecho. Tenemos un orificio de entrada, pero es el orificio único, por lo cual no sabemos realmente aún el trayecto. Yo, bueno, comenzaría con una reanimación controlada, aunque en este caso, bueno, ya fue hecha una reanimación más agresiva y me basaría los datos en la ecografía. El paciente elevó la arterial, pero mantiene una taquicardia persistente, lo cual nos daría la pauta de que no estaría totalmente normal en hemodinámico, por lo cual no se puede descartar un shock. En principio vería qué ocurre con la ecografía. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. No sé si alguien tiene Perfecto. algún otro criterio, alguna otra opinión. Por ahí levantarle la mano. Sí, Camilo, por favor. Sí, buenas noches para todos, es un gusto estar acá. Yo activaría ya el protocolo de transfusión masiva, ¿no? Si es posible, activaría en este momento el protocolo de transfusión masiva. Perfecto. Un aporte importante. No sé, Willy, si con eso tenemos Sí, para comentar algo y seguir. claro, perfecto. Totalmente válidas las dos participaciones justamente al momento de nosotros ingresar al área del trauma shock. Inmediatamente, como mencionó Guillermo, pues decidimos detener la infusión con cristaloides inmediatamente, pensando justamente en un shock oculto con bueno, que no es tan oculto, ¿no? Porque ya está taquicárdico el paciente, pero solicitamos una gasometría arterial, complementamos con un hemograma y grupo de factor justamente para iniciar la transfusión, pensando en hemoderivados precozmente. Nuestro hospital, lamentablemente, como muchos de los hospitales a nivel nacional, tienen bastantes restricciones a nivel de banco de sangre. Sin embargo, tenemos disponibilidad para paquetes de concentrados globulares y solicitamos de inmediato su llegada a sala de operación, a la sala de trauma shock. Mantenemos la monitorización, hemos colocado sonda de Foley y sonda nasogástrica y solicitamos una rayos X de tórax y rayos X de abdomen también para ver si podemos localizar justamente el proyectil. En este momento, la realización del FAST pues no aportó mucho más. La realización del FAST ya nos confirmaba que había líquido libre intraabdominal. La dificultad técnica tal vez con la ecografía no permitió cuantificarlo, pero sin embargo ya identificamos un FAST positivo en este paciente. Y pues al momento de la realización de la rayos X descartamos la presencia de un hemoneumotórax del lado derecho. Y no pudimos localizarle el proyectil, no estaba en el tórax, pero no pudimos realizar la rayos X de abdomen por la característica del paciente. El paciente pesaba casi más de 100 kilos, más o menos. El chasis portátil no daba para poder hacer el estudio y bueno, a este momento, ya después de haber realizado todo esto, en 10 minutos después, la siguiente medición de presión arterial ya mostraba nuevamente una sistólica alrededor de 90, la frecuencia cardíaca seguía estando elevada, la saturación de oxígeno no cambió, y los resultados de los exámenes del AGA, por lo menos que los resultados los tuvimos rápido, obtuvimos que el paciente tenía un pH 731, un lactato en 5.5 y un déficit de base en -7. La hemoglobina estaba en 13
y el paciente era O positivo. Con esta información, entonces, ya habiendo mencionado lo anterior, ¿qué haríamos ahora? ¿O cuál sería el plan a seguir por alguno de los participantes? ¿Qué haría? Un par de comentarios. Dígame. Comentario número 1. En Estados Unidos los gases arteriales son rutinarios. Cuando entra el paciente, al mismo tiempo que le están poniendo la vena endovenoso, le estamos sacando gases arteriales. Y lo más importante del gas arterial no es el pH, es el déficit de base, ¿no? En este caso es -7, que el paciente aquí en Indochina está en shock, ¿no? Y segundo, Correcto. es el hecho de que el uso de la sonografía. Eso es histórico. Nosotros escribimos uno de los primeros papeles de uso de sonografía en trauma penetrante. ¿Okay? Y me criticaron mucho por esa publicación, y el doctor Feliciano, y justamente 2 años más tarde, él y su partner, lady, lo presentan. El mismo trabajo que me criticó, ahora sí era importante porque ellos lo publicaron. Entonces, que sí servía la sonografía, eso para la gente que sepa cómo las cosas políticas se mantienen también entre trauma aún en los Estados Unidos. O sea que sí sirve, sí penetrante, pero era que ellos dijeron que era tajante, que eso era una estupidez, que cómo presentaba un papel así, que usar penetrante para el trauma, ¿cómo se llama? La sonografía. Sí sirve. En este caso, otra cosa, tercer comentario, para los estudiantes residentes, si es que hay alguno ahí, las balas no siguen trayectorias. Eso nos lo dijo el mejor, ¿cómo se llama? Coroner, o sea, los que hacen la autopsia en Estados Unidos, que nos enseñó. Me dice, las balas no siguen trayectorias. Es eso que nos enseñaron, que había que poner una marquita aquí, la entrada, y otra marquita allá, y veía que la bala directamente iba así. La bala puede ricochear, puede seguir para arriba, para abajo, o sea que eso no exactamente. O sea que eso, para que sepan, las balas no siguen trayectorias, ¿ok? Eso. El resto estamos de acuerdo con lo que están diciendo, pero que no ha dicho nadie todavía nada, si están de acuerdo. Tal vez, doctor Ibaturi, nos puede hablar de la experiencia del uso de ecografía, más bien en el caso de estos pacientes obesos. Yeah, thank you. I think this ultrasound is a good idea. At least it'll give you information. If it doesn't, you don't lose anything. So, and it is quick, it is fast. So I think you've got to get used to going ultrasound as one of the first steps. And I think this patient had a positive ultrasound, from what I heard correctly, right? And as Dr. Aurelio said, he's definitely in shock, occult shock. So start your resuscitation. And then this patient should probably go to the operating room right away. And you didn't tell us what the positivity of negativity of Foley catheter and the NG tube. Was there any blood in the stomach or in the urine? So if it is, then it would be another indication that you really need to go to the operating room. But this patient has occult hemorrhage. There's no point in wasting time in the emergency department. So I think he needs to go to the operating room for laparotomy. Thank you. Gracias, doctor Ibaturi. Doctor Calderón, no sé si tenga alguna opinión hasta este momento sobre lo que estamos discutiendo. Buenas noches, doctor Zalamea. Buenas noches, Willy Newman. Bueno, sí, conozco yo muy bien la realidad de mi país, como muchos países de Latinoamérica. Quien lleva al paciente a emergencias muchas veces no es un sistema de emergencia, que sí tenemos, pero muchas veces es la misma familia o alguien, algún vecino, policía, quien lleva al paciente a emergencias, y entonces, por supuesto, no recibe ninguna reanimación prehospitalaria. Más allá del mismo sangrado que puede tener el paciente, la falta de resucitación es lo que también contribuye al shock en esta paciente. Entonces, bueno, este paciente que es llega hipotenso, lo han hidratado con 2 litros, aún así sigue en shock, es un paciente que, bueno, ya debería estar recibiendo alguna transfusión sanguínea, y bueno, yo pensé que ya debería estar pidiendo sala de operaciones para meterlo a quirófano. No sin antes pedirle, por supuesto, una radiografía de tórax para saber si no hay compromiso intratorácico, para que requiera ir por lo menos colocar algún tubo. Le hicieron ya la placa, Willy, le hicieron una placa de tórax de abdomen, ¿no? Sí, de abdomen no llegamos a hacer, pero de tórax sí, descartamos hemopneumótórax apropiadamente. Bueno, está bien. Sí, sí había escuchado eso, doctor Newman. Bueno, aún así yo creo que bueno,
En paralelo que se va dando la resucitación, incluido con hemoderivados, este paciente, bueno, sacarle la analítica de laboratorio, la sonda de nasográfica, sonda Foley que ya le colocaron, y bueno, tiene que estar ya siendo transportado a quirófano para tratamiento quirúrgico, así con o sin FAST. Sí, ese es mi Perfecto. comentario, no mucho que agregar en realidad. Listo. Aprovechando la intervención del doctor Ibaturi, al momento de la colocación de las sondas no se observó sangrado en ninguna de las dos. Y bueno, aportando un poquito más también sobre la realización del FAST, el hospital en el que me estoy desempeñando actualmente, pues tenemos la intención de fomentar dentro de los residentes justamente el aprendizaje del FAST, ¿no? Y justamente en hospitales docentes también, aun cuando uno interprete de forma apropiada que un trauma abdominal probablemente tenga líquido libre, pues también es útil para los residentes para su aprendizaje, ¿no? Y bueno, obviamente nunca está de más hacer un FAST, ¿no? Entonces, en este aparentemente coincidimos con que el paciente debería ser llevado a sala de operaciones. La pregunta tal vez va un poco más allá de ir a sala de operaciones con qué intención, ¿no? O con qué idea o con qué plan, si es que tuviéramos alguno, ¿no? Entonces, en este paciente llevamos al paciente a sala de operaciones y al momento de llevarlo a sala de operaciones, pues hacemos una laparotomía exploradora, hacemos una revisión regla de la cavidad, pero vamos con la intención de hacer una cirugía de control de daños. ¿Por qué digo intención? Porque teóricamente la cirugía de control de daños debe ser una cirugía rápida y expedita para hacer el control de contaminación y el control de hemorragia. Y como se pueden observar, pueden darse cuenta, el tiempo operatorio fue algo largo, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos de la cirugía? Obtuvimos 2 litros de hemoperitoneo, observamos un hematoma de gran tamaño a nivel de zona 1 que se extiende a zona 2 derecha y hacia zona 3 del mismo lado, ¿no? Observamos, después de hacer la exploración apropiada, hacemos las maniobras correspondientes y logramos identificar una lesión de la vena ilíaca derecha, específicamente de la vena ilíaca externa, casi en su ingreso hacia la región inguinal para convertirse en vena femoral. Vimos una lesión destructiva del psoas ilíaco, múltiples lesiones de asa delgada, un segmento de más o menos 75 centímetros a casi 2 metros del ángulo de Treitz. Vimos una lesión de meso de ilion terminal, un orificio en el meso que no comprometía la vitalidad de este segmento de intestino, y una lesión de pelvis ósea donde aparentemente se había alojado el proyectil dirigiéndose pues de arriba hacia abajo, como más o menos pueden observar en la imagen. Aquí observamos un acercamiento de la lesión venosa. Las maniobras que se realizaron, pues se hizo una ligadura de la vena ilíaca, la ilíaca externa. Se hizo una ligadura selectiva de los vasos venosos pélvicos, que observamos varios vasos formando plexos a nivel pélvico que pudimos ligar. Hicimos la ligadura de los vasos mesentéricos que estaban sangrando, el segmento de intestino delgado, hubo múltiples perforaciones en ese segmento de 75 centímetros. A nivel del orificio en la región pélvica que comprometía, pues generaba un sangrado óseo. Utilizamos algunos hemostáticos en esa zona. Hicimos un empaquetamiento del área, cerramos los cabos intestinales con las cintas radiopacas de las compresas y colocamos al paciente en bolsa de Bogotá. Durante el ingreso a sala de operaciones, hasta el final de la cirugía, se transfundieron en total 4 concentrados globulares, 4 plasmas frescos congelados, no disponíamos de plaquetas. Y al final de la cirugía, el paciente pasa a unidad de cuidados intensivos conectado a ventilación mecánica, ya utilizando vasopresores con noradrenalina a una dosis inicial de 5 mililitros por hora. En este caso, el paciente al momento de hacer la cirugía dificultaba mucho el acceso a la región vascular donde identificamos la lesión debido al gran panículo adiposo que tenía, además de la gran cantidad de grasa visceral, tenía un segmento bastante largo de intestino delgado y pues la formación de un hematoma de gran tamaño de toda la zona retroperitoneal derecha pues también dificultó bastante la disección para el abordaje. Sin embargo, el tiempo prolongado se podía en todo caso explicar para la disección del vaso. Sin embargo, se logró control vascular a partir de una compresión extrínseca, tanto proximal como distal.
No fue realizado con pinzas, pero se realizó con compresión utilizando primero inicialmente el dedo y después una gasa una pinza envuelta en una gasa, ¿no? Entonces no había sangrado durante la disección de los cabos, sobre todo el cabo distal, que fue el más difícil de acceder por la ubicación en la zona de transición a nivel de la región inguinal. Entonces, este paciente, justamente el lactato se le tomó un nuevo GAGA durante el transoperatorio. El resultado el GAGA fue pues, con un lactato en 8.8 postoperatorio, una hemoglobina control postoperatoria, no había pasado no más de 2 horas del haber salido de sala de operaciones, tenía un control posttransfusional de 10.2 de hemoglobina. Y en este momento en la UCI decide, con este resultado de hemoglobina, detener el tratamiento con de las transfusiones, detener ya las transfusiones de hemoderivados del paciente. Así se observa el abdomen del paciente una vez salido de sala de operaciones. Entonces, hablando ya... Sí. Antes que comience la dificultad. Ajá. Dos comentarios. Número uno, Bien. hay que dejar bien claro que la sonografía, o el FAS, como le quieras llamar, es el estetoscopio del cirujano. Es el concepto norteamericano, porque todo residente tiene que saber hacer un FAS y se hace inmediatamente. No es que hay que pedir un FAS. Nosotros no pedimos, nosotros lo hacemos, porque eso es parte de la resucitación. Es el ABCDF, que quiere llamar a usted, que le encanta donde está el AB primero, la C primero. Es parte de la resucitación. Y tú me decís, sí, pero mi hospital no puede comprar. Sí, pueden comprar otras cosas, pero pueden comprar la maquinita del FAS. Y no, tenemos un lío al comienzo, cuando se comenzó a usar el FAS, era porque los radiólogos querían hacerlo y porque querían cobrar. Entonces los dejamos afuera y todos los residentes desde que están de estudiante de medicina comienzan a hacer el FAS. Cuando llegan al segundo o tercer año, o sea, pueden hacerlo perfectamente y ver si hay sangre o no. El segundo punto que te quiero preguntar, no hablaste... estaba sangrando tanto que no tuviste tiempo para explorar la cavidad abdominal, porque da la impresión que de frente te fuiste a abordar donde estaba el sangrado, estaba retroperitoneal, o sea, estaba controlado, porque hay que enseñar a los residentes, no, si el sangrado está controlado, tienes que explorar. Eso es lo que nosotros siempre enseñamos allá, todos tenemos protocolizado, está estandarizado cómo se entra, ¿no? El cirujano de trauma en Estados Unidos no piensa mucho. Contra más piensas, te muere el paciente. No tienes que pensar mucho porque todo está estandarizado. Y en este caso, tienes que hacer exploración, a menos que el paciente está sangrando y tienes que controlar eso. ¿Cuál es la situación en este caso? ¿Estaba sangrando mucho que tuviste que inmediatamente ir ahí? Porque no mencionaste la exploración. O yo me No, quedo... sí, Doc. Al principio mencioné que hicimos una exploración reglada, el hematoma estaba conteniendo el sangrado y eso pudiera explicar un poco el comportamiento de los signos vitales del paciente, que tenía como una respuesta transitoria a la reanimación que se había hecho. Pero sí hicimos la exploración reglada, revisamos toda la cavidad abdominal como corresponde, y la única lesión importante que vimos pues fue el hematoma, que al final fue lo que nos dedicó la exploración. Las lesiones, no había lesiones en otros órganos, exploramos la cavidad como corresponde, empaquetamos los 4 cuadrantes, hicimos la evaluación de las vísceras macizas, sobre todo el lado derecho del ingreso, pues vimos que no había ninguna lesión hepática, y cuando vemos la gran lesión o el gran hematoma retroperitoneal, que en ese momento no estaba sangrando activamente, pues ya nos dimos cuenta que probablemente el problema estaba ahí, ¿no? Al ver también la lesión del meso del ilion, también pudimos corroborar la sospecha de que el proyectil se había ido a la pelvis, ¿no? Entonces, O sea, sí hubo probablemente... respondiéndome, sí hubo una exploración, ¿verdad? Sí hubo. Sí exploramos completo, claro, no dejamos nada por sentado. Te falta las cualidades descriptivas del doctor Barilaro cuando escribe sus novelas. Él sí te hubiese dicho que el sudor que le corría por la frente y que el otro no sé qué. Es interesantísimo. Sí, gracias. Si no te escuché. No, tranquila. Bueno, tenemos aquí un par de amigos para pedirle sus comentarios a Pablo Tolino y Carlos Pilasi. Pablo, no sé si has seguido el caso, es de un obeso y sabemos que tú tienes alguna experiencia en pacientes obesos. ¿Tienes algunos comentarios sobre este caso y el manejo? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perdón que no tengo cámara.
¿Cómo están? Perdón. Perfecto, perfecto. Y bueno, gratamente otra vez acá, ver a Willy y ver a todos. De verdad que inclusive el doctor Rao está por ahí también, el maestro Aurelio. Bueno, sí, Willy, precisamente hemos trabajado bastante en estos pacientes de trauma en el obeso y definitivamente son lo que nosotros llamamos situaciones especiales, trauma en situación especial, porque este paciente reviste una dificultad técnica que lo diferencia de un paciente convencional. Y a pesar de que nosotros pretendamos hacer las mismas cosas, lo que él dijo de forma inicial del acceso y llegar a una lesión, hacer la exposición de un vaso en un paciente con los mesos pues gruesos, con una pared abdominal de difícil movimiento. No sé, Willy, cuántos cirujanos te estaban ayudando, porque a veces eso también depende. ¿Cuánto? ¿4? Sí, eran 2 cirujanos más y 2 residentes. Porque definitivamente ahí las manos no sobran, porque más bien faltan, ¿no? Pero sin duda que uno tiene que organizarse, a pesar de esas dificultades, uno tiene que organizarse y pensar en darle las prioridades a las lesiones. Es decir, uno siempre entra al abdomen, independientemente sea la característica de ese abdomen, con una, digamos que una sistematización de qué es lo que va a buscar que eventualmente lo pueda estar matando. Entonces, bueno, me encanta. Obviamente, estoy completamente de acuerdo con el maestro, con el jefe. El ecosonograma ya es parte de nuestro armamentario. Yo creo que no debería no existir un eco en la urgencia y así. Y bueno, me llamó la atención que, sí, si tú hubieses tenido, Willy, por ejemplo, algún dispositivo de presión negativa para cerrar parcialmente el abdomen, ¿lo hubieses utilizado o igual te hubieses quedado con el cierre temporal con la bolsa de Bogotá? Una pregunta al aire. Ya. Bueno, realmente si hubiera tenido la disponibilidad, yo estando seguro que hice un apropiado control vascular, yo creo que no tendría ningún inconveniente de utilizarlo para cerrar. No lo tenía y justamente aprovechamos lo que teníamos en el momento y cerramos con la bolsa bota. Excelente, excelente. Bueno, estamos ansiosos para ver cuáles fueron las dificultades que tuviste. Ok, bueno, la dificultad ya la mencionó el profe Otolino ya hace 3 segundos. El paciente obeso no solamente tiene dificultad para la exposición, sino también ya el paciente estaba en shock, entonces nos quita tiempo. Tenemos poco tiempo para poder acceder a las lesiones que, sospechando que una lesión de meso no es suficiente como para generar tal estado de shock en el paciente, pues lógicamente un hematoma retroperitoneal, el acceso va a ser complicado, ¿no? Entonces, como comenté hace un ratito, éramos 3 cirujanos trabajando y un par de residentes más, bueno, un residente y un interno, y aún así estábamos complicados para poder acceder a una zona tan difícil como esa zona de transición ilíaca, que ya pues el ingreso del vaso casi ya a la región inguinal, ¿no? Aparte de esto, otra dificultad que tenemos es que pues, el paciente requería, como había mencionado al inicio, probablemente una transfusión masiva de hemoderivados y pues que la sensación o la impresión inicial del área de cuidados intensivos pues, fue con una hemoglobina en 10 ya de tener las transfusiones, solamente habiendo transfundido 4 paquetes de concentrado globular, ¿no? Y el cierre de pared, que ya desde este momento sabíamos o ya suponíamos que iba a ser algo complicado, ¿no? Entonces, el cierre de pared de este paciente va a ser un dolor de cabeza ya y como se van a dar cuenta durante el caso, de aquí hasta pues su conclusión, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la evolución del paciente durante los próximos o los siguientes 48 72 horas, que son las horas críticas, ¿no? El paciente en el día 1 del postoperatorio incrementó el requerimiento de vasopresores a 12 cc hora, lo cual, aparte de nuestra insistencia, pues hizo que el personal del área de cuidados intensivos pues retomara y aceptara la sugerencia del área de cirugía de continuar la transfusión de hemoderivados, con lo cual se logró una disminución progresiva del vasopresor hasta el destete definitivo a las 72 horas. La hemoglobina se mantuvo entre 9 y 10 gramos, tenía una marcada trombocitopenia y una prolongación de tiempos de coagulación. Lamentablemente no disponemos de tromboelastografía. Sin embargo, pues a la forma clásica con estos parámetros pudimos deducir o distinguir algo de la coagulopatía del paciente. El paciente con los valores del hiperlactacidemia ya venían en descenso,
A las 72 horas el lactato aún seguía elevado, pero ya no con tan marcadamente como estaba anteriormente, ¿no? Estaba oscilando los 2.3 de lactato al final. Tenía una hipoalbuminemia de 2.5 y ya logró al tercer día tener signos vitales estables, aún con taquicardia persistente, cercana a los 100 latidos por minuto. Y en la bolsa de Bogotá se veía algo de edema de las asas, ¿no? La PCR sí estaba marcadamente elevada, lo cual pues ya conocemos el comportamiento fisiológico, fisiopatológico del politraumatizado con una inflamación severa. Y el paciente aún ya cuando se logró la estabilidad hemodinámica correspondiente, pues se planteó el inicio de la nutrición enteral a dosis bajas a través de la sonda nasogástrica, ¿no? Willy, hay Entonces, en un este momento. punto, sí. En Latinoamérica, y aquí tenemos cirujanos de diferentes países, es un problema el que tenemos todavía, que por ejemplo en Estados Unidos y en Colombia no lo sufren, no, porque las unidades de cuidado intensivo tienen integrado cirujanos de trauma al manejo. Entonces justamente ahí tenemos este inconveniente con los vasopresores. Teníamos ahí algún comentario, Carlos Pilasi, sobre el uso de vasopresores en la resucitación, por favor. Hola, sí, gracias. Llegué un poco tarde, pero me sumé aquí al caso, así que muchas gracias por la presentación, súper interesante. Mi comentario iba porque en general, claro, yo creo que estoy de acuerdo con Juan Carlos que es más difícil en los lugares donde el cirujano está como un visitante de la unidad de cuidado intensivo en vez de los lugares donde el cirujano es parte activa del manejo de la reanimación, porque básicamente creo que nosotros tenemos un entendimiento un poco más general del manejo del paciente y somos los que iniciamos además la reanimación y hacemos nuestra cirugía en base a ese concepto, a reanimar a este paciente. Por lo tanto, me llama la atención que sin haber recibido tanta sangre hayan pasado vasopresores, cuando sabemos que los vasopresores son una vez que el paciente ya está lleno, digamos, se han reemplazado los volúmenes perdidos y el paciente persiste con una hipotensión por bajo la perfusión renal, donde se le agrega un poco de vasopresores como un coadyuvante, en los casos en que no tenemos un componente distributivo. Pero por eso me llamó la atención que se usara y que hayan como limitado la transfusión cuando a mí me parecía que este paciente seguía necesitando sangre. Gracias, gracias Carlos. Entonces, eso es algo que todavía en Latinoamérica, en algunos países, tenemos que mejorar, ¿no? El tener unidades quirúrgicas o al menos al cirujano o cirujanos de trauma integrados dentro del manejo crítico, dentro de la unidad, y me gustó esa palabra, ¿no? Activamente en el manejo. Por favor, Willy, continuemos. Juan, ¿me permites? ¿Tú crees Sí, que profesor Aurelio, claro. crear, como estamos pensando con la Sociedad Panamericana, en Perú queremos crear, nosotros ya tú tienes, creo, y hay también el doctor Otolino, ya no, como digo, ya no existen enseñanza de trauma en Estados Unidos, fellowship de trauma, no existen, se llama acute surgery. Y ese señor, ese fellow por 2 años, pasa 6 meses en trauma, 6 meses en cuidados intensivos y 6 meses en cirugía de urgencia. O sea, pues que al final ese señor no solamente es un cirujano, sino también es casi un intensivista. Y por eso que en Estados Unidos es posible que nosotros llevamos a nuestro paciente, no usamos el intensivista que es de la unidad, de esa unidad. Si se usa es porque hay cosas muy especiales que ellos saben que nosotros no sabemos. Eso se solucionaría el problema que estás hablando tú, Juan Carlos, el día que se entrene a nuestro residente de cirugía que también pasen roten por el critical care, ellos van a poder controlar todos estos problemas tanto o mejor que los intensivistas que están ahí, excepto que algunos tienen ciertas especialidades que es necesario consultar. Ese es estoy simplemente llevando lo que tú acabas de decir, Juan Carlos. Perfecto. Sí, bueno, justamente gracias a la intervención de cirugía nuevamente es que se pudo cambiar un poco el pronóstico del paciente, ¿no? Porque justamente pareciera o la impresión daría que la mayoría de los pacientes que ingresan a UCI se enfocan como en un paciente más que, más que problema de volumen o depresión de volumen por hemorragia,
lo enfocaron hacia un paciente distributivo, como mencionó el doctor Pilassi, ¿no? Entonces, en este caso, al nosotros reincorporar las transfusiones, pudimos mejorar el estado del paciente y justamente permitió que lográramos la estabilización a partir de nuevas transfusiones, ¿no? Entonces, han pasado ya 72 horas desde la primera cirugía. El paciente se ha estabilizado con hemoderivados, se ha logrado revertir la hiperlactacidemia, el estado general del paciente aparentemente se ha estabilizado. Entonces, ¿cuál sería el plan de alguno de los participantes ahorita? Estamos día 3, perdón, ya de una bolsa de Bogotá, de una cirugía de control de daño, estamos en fase 2. ¿Cuál sería el plan ahora? ¿Entrar al paciente nuevamente o esperar más tiempo? Si entramos, ¿qué hacemos? ¿Algún voluntario que pudiera dar su opinión? Doctora Marta Chiudetis se encuentra por ahí, ha seguido el caso. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen que tengo la cámara no encendida. Bueno, sí, para recapitular, tengo un paciente obeso en shock hemorrágico que no terminó de tener una reanimación adecuada, todavía con una dosis de vasopresor baja, pero la tiene, con una anastomosis intestinal y una lesión vascular que fue ligada. ¿Eso es correcto? No se le realizó anastomosis, simplemente se ligaron los cabos para control de contaminación. El segmento intestinal el intestino hay discontinuidad, no está anastomosado. Ok, entonces, bueno, nos corresponde ahora hacer la parte de volver la anatomía a su sitio, tratarla de colocar de vuelta el intestino, hacer el anastomosis. Eh, eh, yo prefiero hacer las anastomosis cuando el paciente ya no tiene vasopresores, pero para eso nosotros nos involucramos pero muy fuerte con la reanimación y tenemos la parte de este conflicto también con medicina crítica. A veces es que ellos se colocan unas órdenes un poco diferentes a las nuestras en cuanto al uso de plasma fresco congelado o de plaquetas. Siento que un paciente que terminó con un lactato en 8, no me importa que tenga hemoglobina en 16 o 20, igual todavía necesita más transfusiones con hemoderivados, probablemente plasma, plaquetas, crioprecipitado, para poder mejorar el volumen intravascular y reponer las pérdidas, que es lo que puede ayudar realmente a que ese paciente en el día 3 esté en adecuada situación para volver a tolerar otra cirugía y la anastomosis. Pero si este no es el caso, pues igual haría una anastomosis a mano terminal, lavaría el abdomen, revisaría exhaustivamente por otras lesiones que hayan podido pasar no identificadas en ese momento y dependiendo de cómo esté la presión de la vía aérea intraoperatoriamente, intentaría un cierre primario de la pared abdominal. Si eso no se puede, pues colocaría un sistema de presión negativa. Perfecto. Perfecto, Willy. Creo que nos puedes contar qué encontraste en Sí, esta claro. En esta segunda cadena de cirugía, dificultades. las dificultades. No, las dificultades, ahorita vienen más dificultades, tranquilo, Claro, hay claro. bastantes. En este paciente entonces hicimos la segunda cirugía, se encontró pues, adherencias leves, algo de fibrina interasa. El edema intestinal, pues por la reanimación ya empezaba a ver algunas asas que estaban dilatadas, ¿no? Bastante edematizadas. No había sangrado a nivel del sitio del packing, las gasas estaban secas. Bueno, tenían líquido inflamatorio, líquido serohemático, no había sangrado activo. Los segmentos intestinales ligados pues estaban sin filtración de ningún tipo de contenido intestinal en la cavidad. Había retracción de la pared muscular importante del paciente y la ligadura a nivel ilíaco estaba indemne. Se veía un vasoespasmo de la arteria ilíaca y como la zona ya estaba bastante expuesta, el uréter no había tenido lesiones, no había ningún otro signo adicional de alguna lesión en otro lugar, como todo se había explorado previamente, ya no había ninguna lesión adicional
que reparar, ¿no? Entonces, en este momento, en este contexto, bueno, la doctora Chiodetis mencionó que podría ser una anastomosis. En nuestro caso, la conducta quirúrgica fue pues, liberar las adherencias que habían. En este caso se disponía de sutura mecánica, se hizo una resección y anastomosis de los cabos que estaban ligados, se hizo una anastomosis lateral-lateral con sutura mecánica, se realizó un lavado de cavidad y a nivel de la zona donde estaba el packing se colocó algunos agentes hemostáticos en la zona cruenta, ya que se visualizó al momento del desprendimiento un sangrado muy escaso en napa, sobre todo de la zona muscular que ya tenía, había sido una lesión destructiva del psoas ilíaco derecho. No se disponía en ese momento de sistema de presión negativa, el paciente pues no se prestaba para el cierre por el edema intestinal y pues la presión de vía aérea justamente estaba bastante elevada, así que se decidió en ese momento mantenerse con el dispositivo más elemental que podíamos en el momento, que era la bolsa de Bogotá. Entonces, ya se van asomando algunas otras dificultades no asociadas al paciente. El paciente ya a estas alturas ya tiene una anastomosis intestinal. Sin embargo, pues a pesar de que está sin inotrópicos, se dejó en reposo intestinal, el balance hídrico empezó a ser hacia negativo, era marcadamente positivo en más de casi 2,5 litros. Empezó a hacerse insistencia en el balance hídrico hacia negativo, el paciente tenía una diuresis apropiada, la distensión abdominal fue mejorando progresivamente, pero aparece uno de los problemas que pues ya esperábamos encontrar, que es un edema unilateral en el miembro inferior derecho asociado a una disminución de pulsos periféricos, ¿no? En vista del hallazgo, nosotros supusimos pues, que la disminución del pulso, al no haber una lesión arterial visible durante la exploración, se debía al vasoespasmo, probablemente la arteria, y el edema, pues obviamente a la ligadura de la ilíaca externa, ¿no? El paciente durante su evolución, pues ya al mejorar un poco las condiciones, disminuir la presión de la vía aérea, asociada pues al balance hídrico negativo, con eso la disminución del edema intestinal, se decidió hacer la tercera cirugía, ingresar a sala de operaciones a las 72 horas nuevamente para el cierre de pared. En ese momento, gracias a la gestión del hospital, hay un cirujano cardiovascular, pero no está presencial todos los días. En ese momento se logró contactar al cirujano cardiovascular para poder ingresar en este momento a la cirugía para simplemente pues, tener su apreciación dado la disminución de los pulsos y ingresó a sala de operaciones con el cirujano de turno y en ese momento valora la arteria ilíaca, valora la zona ilíaca, no realiza ningún procedimiento adicional, visualiza la vena ligada, tampoco lógicamente va a tener ninguna intención de reparación en ese lugar. La anastomosis que se había realizado con sutura mecánica no había filtración, estaba indemne y no había ningún sangrado adicional. Entonces se procede al cierre de pared en este momento y se dejan drenajes hacia corredera peritocólica derecha y fondo de saco rectovesical. El paciente cabe destacar que ya había iniciado nutrición enteral un día antes de la planificación del cierre de pared y era nutrición mixta realmente y recibió también nutrición parenteral parcial, no teníamos lípidos y aparentemente estaba tolerando la nutrición enteral sin mayor inconveniente. Entonces, resumiendo tanto lo que llevamos hasta ahorita con las dificultades, ¿no? Tenemos en primer lugar el paciente obeso con todas las dificultades de la exposición que corresponde y también del manejo de la pared abdominal, con una lesión vascular abdominal a nivel de ilíaco, un paciente que se está recuperando de un shock hemorrágico, ácido politransfundido, paciente con edema intestinal, post-reanimación en la UCI, con una pared abdominal retraída, con bastante grueso, panículo adiposo grueso, con una posibilidad de cierre difícil, hipoalbuminémico, con un balance hídrico positivo que ven en descenso, una hemoglobina que se ha mantenido alrededor de 10 y con una anastomosis de riesgo. A ver, algunas preguntas y comentarios. Doctor Pilasi. Sí, yo tenía una pregunta, porque yo estoy de acuerdo con haber hecho la anastomosis en este momento, porque creo que ya después de 72 horas, si bien la reanimación, todos tenemos ahí alguna
alguna idea de que a lo mejor podría haber sido más basada, ¿cierto?, en componentes sanguíneos y evitar a lo mejor ese balance positivo tan exagerado. Estoy de acuerdo con haber hecho la anastomosis. La pregunta es en relación a la ligadura de la vena ilíaca externa y esta extremidad aumentada de volumen, tensa. ¿No pensaron que podía ser un síndrome compartimental y hacer una fasciotomía basado solamente en la clínica de ese paciente? Sí, justamente pensamos que podía ocurrir el síndrome compartimental, sin embargo, al examen físico del miembro inferior lo que había era un edema no marcado, bastante discreto realmente, no había cambios de coloración y los pulsos estaban presentes. El compartimiento del muslo, que es el que principalmente de forma inicial debería parecer como comprometido, pues a la palpación no había tal grado de compresión o de tensión dentro del muslo como tal. Si bien no teníamos los dispositivos para medir de forma confiable, de forma artesanal, la presión del compartimiento muscular, ¿no? Pero nos apoyamos también en la valoración del cirujano cardiovascular del momento y pues decidimos no realizarlo, sino pues mantener una actitud expectante con la posibilidad de hacer fasciotomías en el caso de que progresara el componente compartimental, ¿no? Yo creo que en ciertas circunstancias, aquí por estos lares de aquí, un paciente que ellos tienen una lesión como que está viendo ligadura de la vena, es muy posible que ellos hicieran profilácticamente una fasciotomía. ¿Qué es eso? Aquí inclusive cuando tienes una herida vascular en el Cook County, ellos antes que entras a reparar el vaso ya te hacían una fasciotomía que demora 10 minutos, ¿no? Fasciotomía profiláctica, porque piensan que va a haber un problema ahí. ¿Eso es científico? No, no lo sé, pero esa es la forma como enseñaban aquí. O sea que ellos no esperan hasta que... Y además el aparatito, para mí la presión cuesta acá $10. O sea que no es tan caro. Capaz una de las espinas que sacas ahí, $10. Doctor Ottolino. Mira, Willy, tú sabes que cuando, bueno, tú muy bien lo sabes, que cuando uno tiene un paciente con tantos problemas, antes de entrar a quirófano, uno trata de ir como minimizando, ¿no? Y me llama la atención que, claro, yo sé que uno siempre se apoya en el vascular como para, mira, ya yo lo llamé para que él como que viera y no me temen en problemas, pero tienes una lesión que probablemente sea por continuidad de esa ilíaca, por onda expansiva, manipulación, etcétera, un paciente con una probabilidad de hacer trombos, etcétera. Entonces, digamos que la evaluación óptima u objetiva de este paciente, yo pienso que haberle hecho una angio o haberle hecho un ecodoppler, o sea, que el cirujano haya entrado, ¿no? Con mucho respeto y vea, eso no le está dando a él una apreciación objetiva de qué es lo que está pasando. Entonces, yo pienso que la evaluación o sea, debe completarse de una forma más objetiva. Yo en este paciente, pues la fasciotomía, nosotros no hacemos fasciotomía de rutina. El maestro dice profiláctica, pero profiláctica es cuando el vaso es más distal, bueno, o más proximal, como se trata de la vena, ¿no? Pero nosotros en ilíacas, en cava, etcétera, inclusive en femorales, y tú muy bien lo sabes, siempre, como tú dices, esperamos. No hacemos fasciotomías de entrada en estos pacientes. Entonces, eso, yo creo que la parte vascular, siento que hay que darle una apreciación un poco más objetiva. Y para la anastomosis, yo también estoy de acuerdo con el grupo, uno se arriesga a hacer la anastomosis y bueno, ve para dónde va, ¿no? Y habitualmente uno hace lo que se sienta conforme durante la cirugía, si es que anastomoso o alguna derivación, porque también el otro tema es que derivar a estos pacientes es un problema, pero un problema, o sea, por la pared, por los mesos cortos, que termina siendo a veces una catástrofe la derivación. Entonces, son decisiones que no son sencillas, pero eso, quería hacer esa acotación con respecto a la parte vascular. Doctor Ordóñez, algunos comentarios, por favor. Buenas noches a todos. Los comentarios es uno, nosotros sí le pondríamos un sistema de presión negativa a eso. Creo que eso resuelve mucho los problemas del edema y la rapidez del cierre y el edema de las asas intestinales. Entonces siempre hacemos eso. Dos, esa reanimación que dice el doctor Aurelio en cuidado intensivo, nosotros sí tenemos un grupo y tenemos la unidad de cuidado intensivo y manejamos estos pacientes nosotros.
y hacemos esta reanimación muy agresiva con las transfusiones, y esta anastomosis la estamos haciendo casi en las primeras 24 horas, ya no estamos esperando ni siquiera 48 horas en hacer la anastomosis del intestino. Creemos que esto tiene que ser muy rápido. Uno, para evitar el edema. Dos, para evitar esto que les ha sucedido de la translocación bacteriana, de estar ligado durante mucho tiempo el intestino. Entonces, creemos que eso, en eso hemos evolucionado y lo hacemos muy rápido. Y hacemos anastomosis, no hay ostomías ni nada, sino anastomosis a todo. Y a mano o con la grapadora. ¿Manual o con grapadora? Uno lo hacemos a mano, otros con grapadora, pero preferimos muchas veces hacerlo con grapadora, que somos más rápidos y creemos que con la grapadora y sencilla, sin reforzar la sutura ni nada, sino grapado. Y lo otro que quería comentar era lo de la vena ilíaca. La vena ilíaca hemos tenido experiencia y la vena ilíaca es muy peligrosa y simplemente es la vena ilíaca, no necesariamente tiene que tener la arteria, sino la vena. Al ligar la vena ilíaca, el retorno de la pierna queda totalmente casi anulado y eso hace un edema masivo y lo que hay que hacer es, uno, vendajes elásticos desde el principio y dos, estar muy encima de hacer una fasciotomía y casi a la mitad de los pacientes le hemos tenido que realizar fasciotomía y solo con lesión de la vena. Por ejemplo, la cava inferior tolera muchísimo más esta ligadura que la vena ilíaca. Entonces, la vena ilíaca es peligrosa y tienen que estar muy encima de una ligadura de la vena y la mitad de los pacientes van a necesitar fasciotomía. Eso era el comentario que quería hacerles. Y así lo hacemos nosotros acá. Gracias. ¿Podría hacer un Muchas comentario gracias. sobre la obesidad? Ustedes saben que en Estados Unidos todos son gorditos. Esto es normal, porque son gordos. Yo he bajado 17 libras, pensé que tenía cáncer, pero no tenía eso, pero todo el mundo allá tiene un barrigón y todos son usted, a usted lo que le llaman gordos, nosotros no le llamamos gordos, son americanos. Entonces, el problema es que yo tengo entendido lo siguiente. Primero que tenemos un exceso de esos retractores self-retractos, de Book Walter y todas esas cosas, que no necesita mucha gente. Segundo, que una cosa que aprendí cuando hacía cirugía cardiovascular en niños es que el cirujano colombiano, uno de los mejores cirujanos del mundo de cirugía pediátrica, pero no lo hicieron famoso porque no hablaba inglés muy bien, no, y eso fue su problema, escribió un libro pero no hablaba inglés muy bien, pero es mejor que los mejores cirujanos del mundo de cirugía vascular. Ese doctor tenía exacto cuánto le vas a jalar, o sea, retractar por exposición. Rodríguez, 10 para acá, para allá, o sea que tú no necesitas tener 4 ayudantes, lo que necesitas es saber cómo decirle a dónde jalar para poder ver. Y ese es el problema que tiene el residente cuando termina la residencia y está solo. Él está acostumbrado a que el jefe le retraiga, o sea, cuando él se da cuenta que todo el intestino se le viene encima, se vuelve loco porque no sabe por qué no veo nada. Eso es para los residentes que están ahí escuchando, entonces eso no es para la gente adulta, para ustedes, sino para que ellos sepan qué importancia tiene la retracción y retracción que sea correcta, porque no se trata de jalar, se trata de si lo haces con, si lo tratas bien, vas a hacer una retracción perfecta. Quería hacer un comentario solamente sobre la importancia de la exposición y la retracción. Listo. Bien, continúo entonces. El paciente, estuvimos encima del paciente en su evolución durante la UCI, los siguientes días. Nosotros estuvimos sobre todo pendientes del miembro inferior. Se le hizo una ecografía Doppler, justamente el flujo arterial estaba conservado en todos los segmentos del miembro inferior, pero sí se encontró un trombo a nivel proximal de la vena femoral, la femoral común, tenía un trombo que ocluía el 90% de la vena. Sin embargo, el paciente no llegó a ser un síndrome compartimental durante el tiempo de su evolución, ¿no? Desde el punto de vista abdominal, el paciente cerrado, ya resuelto, comienza a presentar una distensión abdominal progresiva. El área de UCI decide extubar al paciente a las 48 horas de la cirugía anterior.
Aparentemente no tenía ninguna alteración a nivel del ventilador y pudo realizarse el destete de forma apropiada. El paciente durante su periodo inmediato post-extubación se mantiene taquicárdico con un delirio persistente. La nutrición enteral y parenteral se mantuvo, sin embargo se empezó a ver un residuo gástrico muy elevado, superando el litro de residuo gástrico. Una presión intraabdominal medida de 18 centímetros de agua. El paciente empieza a estar febril, incrementa la leucocitosis a 17.000 leucocitos con 92% de segmentado, la hemoglobina de control está en 7.5 con una procalcitonina elevada y drenajes con 250 mililitros de volumen total de aspecto serohemático, características normales. ¿Qué sospecha hay o qué haríamos ahora en este momento? Esa es la pregunta del millón. Profesor Baturi, ¿algún comentario, por favor? Ojalá que conteste, porque él es el experto en presión intraabdominal. Él es el experto en eso. Doctor Baturi, you are muted. Okay, thank you very much. Great case, Willie. But I think you need to do a few things better, in my opinion. Number one, your resuscitation is very incomplete, as somebody has said. And I agree with you. ¿Solo yo no le oigo o se frizó el doctor Ibaturi? No, creo que se congeló su... Sí. Yo tampoco lo escucho. Justo cuando íbamos a recibir los comentarios. Rao, can you hear us, Rao? No, I think he's going for some reason. Perdió su conexión. Perdió su conexión. Bueno, creo que el profesor estaba comentando de que podía haberse hecho algunas cosas mejor, ¿no? Como la resucitación, que ya ha sido una discusión importante y algunas enseñanzas, y como decía el profesor Aurelio, ese es un alcance que tiene que tener la Panamericana de ayudar a que los cirujanos tengan las herramientas para el manejo crítico de los pacientes. Y justo comprarlas y venderlas más barato a todos los miembros de la Panamericana. Ahí está una cartera para que sean miembros. Lo siguiente, posiblemente iba a hablar del uso de presión negativa para el manejo del abdomen abierto. Definitivamente no hay discusión en la actualidad. Si hacemos control de daños en trauma o no trauma, el uso de la presión negativa debería ser mandatoria. No todos podemos tener los sistemas BAC o incluso el Aptera, pero debemos aprender a ser recursivos y utilizar o tener lo necesario, que es el adhesivo transparente para poder hacer el famoso vacuum pack o utilizar la técnica de Barker o de Sanducci, que nos permitiría hacer el manejo mediante presión negativa de esto, ¿no? Entonces creo que eso es una estrategia que tenemos que utilizarla, ¿no? Saber implementar o poder utilizar bajo cualquiera de los sistemas, ¿no? El backpack, el vacuum pack o la técnica de Barker. Y ahorita estamos con el paciente complicado. Y creo que la pregunta está en el aire, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora con este paciente? No sé si alguien quiere algún comentario ahora, porque creo que habrían algunas opciones, ¿no? Le llevamos al TAC, pero antes le revisamos directamente. Sí, antes que hicieran ustedes, quiero preguntarle al doctor Ottolino, que es el experto en esta cuestión del abdomen abierto, de la Aptera y todas esas cosas. Doctor Ottolino, para los estudiantes, esto es para los residentes, porque no es para nosotros, es para los residentes. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios? Uno allá en América piensa que no puede dejar que se pierda lo que le llaman ellos el volumen del abdomen, o sea que lo tratan de cerrar al paciente lo más pronto, lo que has hecho en este caso, ¿verdad? No me acuerdo cuál es el nombre en inglés, que le llaman el dominio,
del dominio, no perder el dominio, por eso tratan de cerrarlo. ¿Cuáles son los criterios? ¿En qué momento usted decide si se debe cerrar o no se debe cerrar y usar tus famosos plásticos que pone? Doctor Ottolino, ¿cuáles serían los criterios? ¿Cierro? ¿Está listo para cerrar? ¿Cuáles son los A, B, C, D? Pero usted dice en la cirugía inicial o cuando No, ya uno decide. ya estamos casi listos para decidir si ya podemos cerrar o no. ¿Cuáles serían los criterios para decir ya podemos cerrarlo o no podemos cerrarlo? Tenemos que usar el backpack y todas esas cosas. Bueno, lo que hizo Willy al principio en fase 1, pues es evidentemente, de hecho, forma parte de esas 3 cosas que uno debe hacer en control de daño, que es control de la hemorragia, contaminación y cierre abreviado, como muy bien lo hizo. ¿Qué es lo que me va a hacer a mí cerrar o no el paciente? Bueno, eso va a depender si es que el problema abdominal ya está resuelto de forma inicial. Primero. Segundo, si es que el paciente está en condiciones, es decir, si es que si ya está bien reanimado, si tiene un balance pues de forma adecuada, es decir, que hay dos eventualidades o 3 eventualidades. Si es que está resuelto el problema, si es que desde el punto de vista hemodinámico está bien, y el tercer punto es que si anatómicamente yo lo puedo cerrar, porque ese es el otro tema, ¿no? Si es que realmente me va a dar la piel o me va a dar la aponeurosis para cerrarlo, y cuál va a ser mi planificación, porque muchas veces estos pacientes, y sobre todo estos pacientes que a pesar de ser obesos son realmente malnutridos, uno tiende muchas veces a dejar el cierre definitivo, pues, o algunas de las estrategias de cierre definitivo para una segunda oportunidad. Pero básicamente eso, doctor, o sea, uno tiene que ir de la mano, cada paciente es muy particular, pero la fisiología debe estar completamente resuelta y la condición que llevó ese paciente a esa cirugía, pues definitivamente también. Dr. Ibaturi is back. Yes, thank you. I'm sorry, my internet quit on me here. So I think I would do a few things differently. Willie, you did a great job, but first of all, you have to concentrate on your resuscitation. You got to talk to your critical care specialists, and just like Martha said, you really need to talk to them about transfusing and following the lactate and completely resuscitating these patients as early as possible. So general rule is that within 24 hours, you really need to resuscitate them completely and take them back to the operating room, because you need to avoid that intestinal edema, which would work against your anastomosis. Secondly, you keep using the Bogota bag. Why don't you use a locally made 4-man's vacuum, as we called it? All it takes is putting in a lot of packing on the ball, put a lot of tubes on the top, make it an airtight dressing, and connect it to suction. So this is almost like a negative pressure vacuum treatment. So in fact, Ordonez and I did this in Colombia a long time ago before he got his negative pressure vacuums. We used to do that in Richmond all the time before we got our own sets, because these things are expensive. If you don't have them, you could still make them locally and use the negative pressure, very similar to what Dr. Barker had said, Barker vacuum dressing. So look at it and use that instead of a Bogota bag. The advantages are that this will allow you to constantly suck that intra-abdominal fluid, keep the pressure down, avoid this intra-abdominal hypertension. There's another thing you should really worry about in these patients. You really need to worry about the intra-abdominal pressure elevation, abdominal hypertension, and if you don't recognize it, treat it immediately, it will go on to be abdominal compartment syndrome with all the organ failures and all the terrible things. So you want to avoid that. And I think, as Dr. Ordonez said, every time you ligate the iliac vein, you really have to worry very much about the extremity edema. So we always routinely put elastic bandages on those extremities, both extremities, elevate them so that you keep the pressure and the swelling of the extremities down. So I think these are the things that you could do better. And if you do this, the patient will have avoided a lot of these problems of gastric atony, gastric ileus, intestinal failure, and so on and so forth. I know it's a little bit difficult because it's a very obese patient.
but you should really start practicing these things. So I would implore everybody in South America, just don't use a Bogota bag, use some kind of even a locally made negative pressure vacuum dressing. And I would be happy to show you how to do it very easy. And in fact, we wrote quite a bit about it. You can find it in the literature and use that instead of a Bogota bag. Bogota bag is great for ordinary cases, but not for these tremendously injured patients, lots of resuscitation, lots of fluid volume, which leads to a lot of edema intra-abdominally and otherwise also. So think about that. Thank you. Thank you, Professor. Carlos Pilasi, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias. Soy muy de acuerdo con los comentarios que se hicieron y con lo que dijo finalmente Pablo Tolino en relación al abdomen abierto. Solo quería agregar que uno debiera intentar la dificultad del cierre del abdomen abierto empieza después de la primera semana. Entonces, cada día que pasa después de la primera semana hace muchísimo más difícil el cierre, sobre todo en pacientes que de entrada eran difíciles, como un paciente obeso. Entonces, hay que hacer todos los esfuerzos posibles por cerrar a este paciente lo antes posible, con las condiciones y características que nombró Pablo. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo por hacerlo, y algunos departamentos de trauma están haciendo una combinación de una especie de parche de Whitman además combinado con presión negativa, para poder efectivamente lograr esto, además de obviamente estar pendiente de la reanimación y tratar de mantener balances neutros, pero una actitud activa en relación al intentar el cierre de estos pacientes. Willy, la discusión ha estado excelente. Ayúdanos con el desenlace de este gran caso. Desde ya te agradecemos porque nos ha permitido discusión de muchos temas, la resucitación, la segunda parte del control de daños, el cierre de la pared, en fin. Perfecto. Y voy a tratar de resumir porque veo que sí, ha estado bastante buena la discusión. Bueno, en este paciente no tenemos tomografía disponible, sospecha de colección intraabdominal, secundario a la dehiscencia, se decidió llevar a sala de operaciones en ese momento, se encontró un síndrome adherencial severo, habían abundantes coágulos en la correa parietocólica izquierda, algo que llamó bastante la atención, y un sangrado en la pared abdominal a predomino supraponeurótico de aproximadamente 2 litros de coágulos. La anastomosis no se visualizó por el marcado síndrome adherencial, no se visualizó ninguna colección o líquido libre intestinal o purulento. Se decidió en ese momento, el cirujano de turno decidió empaquetar por un sangrado en napa que no logró suceder, y aparte el personal de anestesiología mencionó que el paciente había nuevamente requerido vasopresores, inestable, se empezó igualmente a solicitar concentrados globulares en ese momento, y pues con la transfusión y la dosis de vasopresores en UCI se continúa con administración de volumen, el círculo vicioso que ya hemos discutido continuamente, ¿no? Y al final se logra la estabilización del paciente, sin embargo, con una complicación hemorrágica ahora. Entonces, el paciente después de esto, estamos día 12, día 15, el paciente en ese momento no se cerró, se dejó empaquetado y con bolsa nuevamente, y al momento de la decisión del retiro y el paciente estable nuevamente, se volvió a llevar a sala de operaciones a retirar la bolsa. Se encontró líquido serohemático, un abdomen ya se categorizó ya con un abdomen con múltiples adherencias ya fijas, ya hablamos de un Bjork 2A, no se visualizaba pus todavía, y en este momento logramos disponer en el hospital de un sistema VAC. Entonces se colocó el sistema VAC de forma convencional, sin ninguna eventualidad en el momento, y se manejó a partir de este momento con sistema VAC, gracias al aporte de la familia también. En el hospital nosotros solíamos tener el dispositivo a disposición, sin embargo, pues un tiempo ya no se contaba con el material y se le solicitaban a los familiares que pudieran conseguirlo mientras se lograba completar el trámite administrativo del hospital del ingreso, que a veces puede ser bastante prolongado en algunos casos, el tiempo de espera para la llegada del producto al hospital, ¿no? Entonces se colocó al paciente un sistema
en el que consiguió la familia, una casa comercial pues diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados a ver, se colocó el apósito intraabdominal, que pues de una forma bastante similar a la original, y se colocó la esponja de poliuretano a nivel de la pared propiamente, y se hizo el cierre con los adhesivos convencionales, ¿no? Hasta el momento no hubo ninguna complicación durante la colocación, se colocó el dispositivo completo, no hubo necesidad de cortarlo ni de modificarlo, y pues el paciente se cerró. Entonces, todo lo que hemos discutido lo resumimos en todas estas dificultades, ¿no? El paciente obeso, una lesión vascular abdominal, shock hemorrágico, nuevo episodio de sangrado en el postoperatorio, el del día 12, edema intestinal post-reanimación. Coloco los colores para ir mencionando cuáles hemos podido ir resolviendo sobre la marcha, ¿no? La obesidad obviamente no la vamos a poder resolver, la hipoalbuminemia aparentemente con la nutrición había venido en mejoría, sin embargo no superaba los 3 de albúmina. Tenemos todavía nuestra anastomosis de riesgo con sospecha de que ha filtrado, pero no la hemos podido ver para repararla o hacer derivación. Una trombosis de la vena femoral común ya corroborada con ecodoppler. No disponemos de tomografía como tal, no podemos hacer un angio. Y tampoco tenemos disponibilidad de hacer fluoroscopía, por lo tanto una angiografía también iba a ser complicado. El cierre va a ser difícil de la pared abdominal. Bueno, hemos visto que ya hemos cerrado y abierto la pared abdominal por múltiples circunstancias. Ya a estas alturas tenemos ya un paciente con intubación prolongada y, lógicamente, lo que hemos ido viendo, recursos limitados, ¿no? En el día 21, y aquí empieza la otra parte de la discusión, encontramos esto. El paciente el día 21 habíamos colocado el VAC del día 16, 15, perdón. El día 21 se consigue material para hacer el cambio nuevamente. A veces en las emergencias es bastante común hacer cambio de sistema VAC a destiempo. Habitualmente se recomienda hacerlo 3 días. Nosotros extendemos a veces por necesidad el sistema VAC, el recambio cada 5 días. En este caso fue así. Por necesidad de materiales, nuevamente se colocó, para hacer el recambio del sistema VAC se colocó un nuevo sistema, pero al momento de la evaluación observamos esto. Observamos que las características el último día del cambio del VAC cambiaron de ceremático a color amarillento, naranja, medio sospechoso. Y en el recambio se observa un orificio en el flanco derecho con una escasa salida de secreción intestinal, por lo cual el abdomen del paciente ya escala de un BIOR 2A a un BIOR 4, con una aparente fístula intestinal lateral. En ese momento se sospechaba que podía ser una lesión incidental, no se veía relación con la anastomosis, no se veían las grapas en el momento, pero lógicamente porque todo el epiplon y las asas estaban ahí acumuladas, adheridas entre sí, ¿no? Entonces, el cirujano de turno en este momento lo que decide realizar es una tutorización del orificio, coloca una sonda Foley que se exterioriza a través de la pared abdominal del flanco derecho y se coloca nuevamente el sistema VAC. Para preguntarle a la gente, a la audiencia, en el día 24 de evolución, el paciente con esta nueva intervención evoluciona tórpidamente, a pesar de que no hace marcados cambios hemodinámicos, mantiene su presión arterial y frecuencia cardíaca normales, parámetros de laboratorio con leucocitosis, está febril el paciente y una salida diaria de 800 mililitros de contenido intestinal por el VAC. Entonces, aparentemente tenemos una fístula intestinal de alto gasto que no está canalizada de forma apropiada, y este es el sistema VAC, la apariencia al momento del día 24. Entonces, ingresamos obviamente por ver esta cantidad de líquido intestinal afuera del VAC, decidimos ingresar nuevamente a sala, pero ahora la pregunta sería, ¿qué haríamos o qué pudiera hacer, o cuál sería el planteamiento, el plan preoperatorio con este paciente, o qué hacer durante la cirugía? Willy, sigamos con el desarrollo y al final hacemos unos comentarios Perfecto. últimos. Listo, genial. Entonces, así como Pinky Cerebro, si tenemos algún plan para conquistar al mundo, en este caso nosotros lo que realizamos, este era el abdomen al momento de la evaluación. En este punto lo que decidimos realizar es la tutorización, o bueno, más que una tutorización, un aislamiento de la fístula utilizando la técnica del condón de Riviera, y utilizamos un VAC artesanal. No disponíamos de todos los materiales del sistema VAC convencional. Sin embargo, pues decidimos hacer el condón de Rivera con algunas modificaciones, pues por practicidad más que por evidencia de la técnica original.
y al final el paciente quedó derivado de esta forma y aparentemente durante los siguientes días el paciente tuvo una adecuada derivación del contenido intestinal hacia el exterior. Entonces seguimos con las mismas dificultades, algunas ya resueltas, como habíamos mencionado, pero ahora se nos viene el problema de la sepsis abdominal con la fístula intestinal de alto gasto que hasta este momento no estaba dirigida bien. El día 29 sigue saliendo contenido intestinal, pero en una menor cantidad. Los apósitos con este sistema y con la derivación del condón de Rivera, la combinación de ambos, los apósitos no se saturaron por 5 días. Utilizamos esponjas pues de menor grosor que las convencionales, pero no se saturaban, eso nos llamaba bastante la atención. La derivación aparentemente efectiva, pero no era una cantidad pues coherente con lo que venía haciendo, no tenía una salida de 100, 150. Lo que sí se logró con esta medida fue que el paciente dejó de estar febril, disminuyó la leucocitosis de forma progresiva, aunque la PCR seguía elevada, nunca hubo trastorno hidroelectrolítico y pues el paciente logró pasar los días correspondientes para el cambio del sistema VAC. Durante el cambio se observa que el condón de Rivera tiene fuga por el borde, sin embargo pues se refuerza y se ve que no es una fuga completa y por eso sale poca cantidad, tal vez hacia el back, y por eso soportó el tiempo de 5 días. En este momento se decide individualizar la salida del condón hacia afuera de la pared, utilizando pues lo que ha sido descrito originalmente como una mordida de tiburón. Se hizo una apertura del sacabocado de la pared para tratar de aislar o independizar la línea media de la fístula, que en este punto es lateral, ¿no? Que se ve que es de difícil acceso y difícil canalización. En este punto, pues lamentablemente no teníamos el sistema para cerrarlo y los materiales tampoco nos alcanzaron para hacer el sistema VAC. Los adhesivos no lo logramos conseguir. Tenemos adhesivos muy pequeños que no íbamos a poder utilizar para poder cerrar, aunque fuera con las esponjas que teníamos. Y por lo tanto se decidió nuevamente colocar bolsa bota. A los pocos Willy. días, diga, doc. Sí, definitivamente este caso es sumamente interesante. Me voy a permitir recortar aquí un momento, porque es un caso grande, ¿no? Tenemos el manejo inicial, todas las etapas del control de daño, y ahorita estamos con una complicación ya de una fístula y un abdomen abierto, ¿no? Estamos sobre el tiempo y voy a pedir 2 comentarios finales, uno del sur y otro del norte. Por favor, doctor Carlos Ordóñez y doctor Raúl Ibaturi. Sí, uno, yo creo que tenemos que centrarnos en la presentación de los casos porque tenemos 1 hora y es la recomendación, entonces concentrarse en un punto porque si no se nos vuelve muy extenso. Y ya esto es otro problema, el manejo de una fístula es otro problema al manejo inicial. Yo creo que esto lo resumiría que son las complicaciones de un mal manejo inicial del abdomen abierto. Yo creo que, como dijo el doctor Ibaturi, ya es hora de que la gente cambie en el manejo del abdomen abierto, que se usen sistemas de presión negativa. Si no se tienen los comerciales, se hagan. Nosotros llevamos casi 20 años desde que el doctor Ibaturi nos enseñó a hacer esto y no volvimos a colocar bolsas de Bogotá, precisamente por estas complicaciones, porque esto retarda terriblemente las cosas y se producen estas cosas tan graves como las fístulas. Si usted maneja un sistema de presión negativa desde el primer momento de la cirugía de control de daños, se evita mucho estos problemas. Entonces yo creo que la recomendación sería ahí, y esto es el caso perfecto para eso, es la demora en usar un buen sistema de abdomen abierto con presión negativa. Yo lo resumiría ahí, porque ahora ya es otro paciente con problemas gigantes de las fístulas, entonces y tenemos que ser precisos en estas presentaciones. Yo creo que eso es la otra recomendación que estamos buscando, ¿no? Listo, muchas gracias. Profesor Ibaturi. Se ha bloqueado otra vez la comunicación. You're asking for the final thoughts, right? Yeah.
Dr. Ibaturi, can you hear us? Yes, I can. They want your opinion, your final thoughts about this case. My final thoughts, I think it's a very complicated case. And like I said, I think we should be using the negative pressure treatment right from the beginning. Can you hear me? Yes, 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 Professor. And I think we should also routinely monitor the intra-abdominal pressure. So our goals should be resuscitate the patient completely and as rapidly as you can. So you did a fantastic operation the first time, but your intensive care was not good enough. So we need to make sure that the patient is resuscitated, follow their lactates, leave the open abdomen, but open abdomen with a negative pressure therapy. Monitor the intra-abdominal pressures closely and intervene if the pressure goes up. Second, take the patient back, have a plan to go back to the operating room within 24 to 48 hours and try to do the anastomosis, because if you let the intestines become edematous, those anastomoses are going to leak, just like what happened here, I guess. So you need to do that early, and you need to do that when the bowel looks very supple. So you need to put the pressure in a negative fluid balance. So once you finish the resuscitation, start unloading the patient of all the excess fluid they received during resuscitation by giving them some well-placed diuretics, and that will help. And also consider putting in an nasogastric tube or nasoenteral tube through which you can accomplish some enteral nutrition. That's another thing I would do. And the last point, that is, you did a fantastic operation, but you did not take the subsequent steps which are important. That is to worry about lower extremity edema. So every time you ligate the iliac veins, you must worry about the enormous edema that it causes. So you need to put elastic stockings on those legs, elevate the legs so that the pressure will be kept down. And part of the femoral vein thrombosis also is secondary to either increased intra-abdominal pressure or proximal ligation of the iliac veins. So those are a few of the things that I can think of, but it's a very difficult case, and I think we did manage pretty adequately, but I think we all could do better in the further management. Thank you very much. I hope you take my comments constructively and not consider that as a criticism. Thank you. Bueno, Willy, muchísimas gracias. Este caso nos ha hecho razonar y revisar muchos conceptos. Doctor Aurelio, por supuesto. I know you're going to let me out, but that's okay. I still love you. Yeah. Yo pienso que, al contrario, creo que este es uno de los mejores casos que ha sido presentado, porque no ha sido el caso dirigido a una sola cosa que nos lleva como burritos a un solo sitio. Es un caso que es muy complejo, tiene una serie de facetas. Yo creo que capaz floreamos mucho en el Perú, porque quiere decir, ponemos demasiadas letras, pero yo creo que ha sido un caso muy, muy interesante. Solamente quiero hacer en Estados Unidos de este tipo, estuvieran pensando en algo, además de todo lo que hemos hecho, en DVT, trombosis. Yo estoy revisando porque tengo que certificarme cada cierto tiempo para mi licencia, y los artículos que salen más y más siguen hablando ellos de DVT trombosis. Es que la cantidad de gente que se muere por embolismo pulmonar en cirugía es tremenda. Entonces ellos, inclusive después del día de traumatismo encefalocraniano, ya lo ponen al paciente en anticoagulación. Tú dices, pero ¿cómo van a poner un paciente que tiene un hematoma? Sí, o sea que este paciente gordo, que es un alto riesgo para tener DVT y embolismo pulmonar, no se iba a morir para los americanos de esto, se iba a morir de embolia pulmonar. Y si no le ponías una prevención de eso, no con heparina, sino con la otra cosa me va a dar nombre, en ese caso, este paciente sonaba con el abogado, porque no habías prevenido la DVT ni la embolia pulmonar. No se moría de la bolsa, se moría de embolia pulmonar. Capaz los gringos se mueren de embolia pulmonar, no sé, pero hay que pensar, poner atrás de tu cabeza que, mira, y este paciente tuvo trombosis de la femoral y todas esas cosas. O sea que con más razón había que pensar cómo evitarla. Dice, pero ¿cómo le va a poner un anticoagulante si está sangrando? Bueno, si allá le ponen a las 24, 48 horas de sutura de hematoma, lo ponen en anticoagulación, uno dice cómo va a ser, y te demuestran ellos que no es peligroso. Marta, el cierre. Quiero proponer, porque me parece que el caso está sumamente interesante, al doctor
Willy, si es posible que terminemos la presentación en otra ocasión, en alguno de los lunes que hacemos presentación, porque que definitivamente quiero saber cómo termina esto y cómo resolvieron el gran problema que involucra una fístula con un abdomen abierto. Es una telenovela, doctora, la segunda parte de una telenovela. De hecho, falta la mitad y perfecto, con mucho gusto, porque de verdad que lo que queda de discusión también va a estar interesante para conocer la opinión de todos. Perfectamente yo a su disposición, creo cuando que, deseen podemos retomar la discusión. que el tema sería complicaciones del manejo abierto y quedas comprometido, Willy, para presentarnos y discutir todas las estrategias, porque definitivamente en este panel hay muchas estrategias, ninguna 100% validada, pero son casos complejos que no creo que nadie tenga la experiencia para decir se hace esto o el otro. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión y esperamos verles a todos en la reunión de la Panamericana de Trauma junto a la Asociación Colombiana de Cirugía en Cartagena. Muchísimas gracias y unas buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.